SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Vamos a abordar en el episodio de hoy la situación del talento senior en España. En una década, el paro de los trabajadores mayores de 55 años se ha triplicado. Son ya más de 500.000 de personas. Además, casi la mitad de estos trabajadores que están en paro llevan más de 2 años sin trabajar. Un problema que va a más justo cuando el gobierno quiere incentivar que se prolongue la vida laboral más allá de los 67 años. El porcentaje de personas en población ocupada en edades por debajo de 55 años, España está razonablemente bien, pero es justo a partir de los 55 años las edades senior donde despintamos y tenemos tasas de ocupación sensiblemente más bajas que los países de nuestro entorno y de las más bajas de Europa. Estas palabras del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, hoy mismo reflejan bien uno de los problemas que tiene el mercado laboral español. Los trabajadores, cuando llegan o incluso cuando se acercan a los 55 años, empiezan a toparse con un muro que les impide continuar su carrera laboral y les lleva al paro, a emprender como única vía para seguir consiguiendo ingresos o incluso a abandonar directamente el mercado de trabajo. Una realidad que choca con la intención del gobierno de alargar la carrera laboral de los españoles con reformas que desincentiven el retiro antes de la edad de jubilación y que incentiven lo contrario, que se siga trabajando más allá del momento en el que la ley permite acceder a una pensión. Lo cierto es que los datos dicen que los mayores de 55 años quieren trabajar en muchas ocasiones, pero que muchas veces no pueden. Así de gráfico lo resume Iñaki Ortega, que es uno de los coautores de un estudio presentado hoy por la Fundación Mapfre que pone cifras a esta situación. ¿Ese edadismo en qué se sostiene? Pues que hay 500.000 de seniors que quieren trabajar y no pueden, porque están en el desempleo. Ese edadismo también se sostiene porque la mitad de los desempleados llevan más de 2 años desempleados y no encuentran trabajo. Porque los parados seniors se han triplicado desde 2008. Porque el emprendimiento senior en su tasa estamos por debajo en los seniors que otras edades de la población y también nuestros vecinos y nuestros pares europeos. A la luz de datos y realidades como estas, hoy en Hora 25 de los negocios nos hacemos la pregunta de si hay futuro laboral más allá de los 55 años en España, porque insistimos que estos datos nos dicen que de existir ese futuro es por lo menos sombrío. Shira Valdés, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ese estudio publicado hoy por la Fundación Mapfre aporta datos que nos dicen que la tasa de empleo empieza a caer en picado a partir de los 55 años y que a partir de los 60 incluso hay más trabajadores sin empleo que trabajadores trabajando. Es concretamente un 43% de la población de entre 60 y 64 años la que trabaja, y si nos vamos al siguiente tramo de edad, entre los 64 y los 68 años, ese porcentaje baja hasta el 8%, y es que aunque los seniors, los mayores de 55 años, suponen un tercio de la población, solo 1 de cada 5 tiene un empleo. Desde 2008 la tasa de paro en ese colectivo se ha triplicado y hoy son más de 500.000 de personas mayores de 55 años las que están en situación de desempleo. Además, la mitad de ellos son parados de larga duración. Por eso los autores de este informe reivindican, en la misma línea que hizo el ministro Escrivá hace unos días, la necesidad de que se produzca un cambio de mentalidad tanto en los empresarios como en los trabajadores, y apelan a la administración pública para que aliente ese cambio. Elena Sanz e Iñaki Ortega son 2 de los autores de este estudio. Un cambio de mentalidad en los líderes que no amorticen el talento a partir de los 55 años y un cambio de mentalidad también en las propias personas que sepan que tienen que seguir transformándose, aprendiendo y ser parte de nuevos proyectos. A la administración pública pues le recomendamos reformas que pasen por hacer viables segundas carreras, lo citaba el profesor Jiménez, ¿no? Como autónomos, desincentivar prejubilaciones y fomentar que quienes lo desean pueden trabajar. Esto no se trata de obligar a nadie, sino el que quiera que pueda seguir trabajando más allá de la edad, que hoy es legal. La gran mayoría de los mayores de 55 años que trabaja lo hace por cuenta ajena y casi todos lo hacen a tiempo completo. Sin embargo, también destaca el hecho de que el número
de autónomos se incrementa especialmente en estas edades hasta suponer casi un tercio del total de trabajadores por cuenta propia. Esta es, gracias Shira, la situación que tiene consecuencias incluso más allá del mercado laboral, porque estar en paro en los años previos a la jubilación suele provocar en muchas ocasiones una merma en la cuantía de la pensión que se cobra al jubilarse. Estos, insistimos, son los principales datos de este estudio de Agenomics, un instituto de la Fundación Mapfre que tiene como director a Juan Fernández Palacio. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. La sensación general que tiene uno al acabar de leer el informe es que la situación en el mercado de trabajo de este talento senior, de los mayores de 55 años especialmente, está empeorando y ha empeorado a marchas forzadas. Bueno, sí, ha empeorado, pero también ha empeorado como el resto de los colectivos, ¿no? Ha empeorado la situación para todos independientemente de la edad y por tanto también la de los mayores de 55 años, ¿no? Aquí yo os daría un dato esperanzador, y es que la tasa de desempleo en la franja de edad de los 55 a los 64 es más baja que la media general. Ese es el dato, digamos, positivo. La mala noticia es que los seniors que están en desempleo tardan más en recolocarse, lo mencionaba Iñaki Ortega ahora, sufren más el paro de larga duración, ¿no? Y hay un dato también, que también habéis aludido a él, donde nos alejamos de Europa, y es en la tasa de actividad de las personas entre 65 y 74 años, que en España es de un 4,9% frente al 9,5% de la media europea. ¿Y estas personas que no están trabajando con esas edades no trabajan porque no quieren o no trabajan porque las empresas no les contratan? A ver, como todos los problemas complejos no tienen explicaciones sencillas, ¿no? Hay ambos elementos que mencionas se dan, ¿no? Hay un efecto de expulsión promovido claramente por los ajustes de costes a los que se ven abocadas las empresas, ¿no? El problema, que a veces no se valora, es que junto con estos seniors que salen de las plantillas, a menudo se va mucho conocimiento y experiencia, ¿no? Precisamente esta mañana, en la presentación del estudio, se abogaba por innovar en estos procesos de ajuste, ¿no? En buscar otras vías que permitan retener el talento senior y al mismo tiempo ajustar costes. Por ejemplo, y es solo un ejemplo, establecer jornadas más reducidas para los trabajadores que han superado cierta edad, ¿no? Sugerías si los seniors se van algunos porque quieren. Pues algunos, seguramente, quizá diría que hasta bastantes, quieren o necesitan poner fin a su actividad. Pero también hay un sesgo cultural que se comentaba esta mañana, que hace que muchos trabajadores interioricen que cumplida cierta edad toca la retirada sí o sí. Y nosotros en nuestro centro de investigación Agenomics pensamos que hay que cambiar esa percepción, que hay que desterrar el edadismo y proclamar la evidencia de que cuando uno se mantiene activo y participativo mejora su autoestima y en muchos casos diría también su salud. Pero ¿cómo se cambia esa percepción? Porque precisamente partimos de la situación en la que vemos que hay muchas empresas que por ajustes de costes terminan apostando por el trabajo, entre comillas, más barato, aunque sea con menos experiencia, que por mantener a estos trabajadores seniors que tienen más experiencia, pero que también una carrera laboral más larga que les lleva a tener unos salarios habitualmente más altos. Sí, pues el cambio de percepción, que es un cambio cultural, y como sabemos, los cambios culturales llevan tiempo y requieren paciencia, pues se consigue primero, pues de alguna manera, eliminando incentivos a esas salidas tempranas del mundo laboral. A las empresas no les podemos pedir que se olviden de la contención de costes. En muchos casos y en este mundo global en el que todas o casi todas compiten hoy día, es cuestión de supervivencia el controlar y gestionar adecuadamente los costes, y por eso decía que hay que buscar vías innovadoras. Y después está el desterrar el edadismo, que a veces se anida en los propios individuos, ¿no? Lo que decía, ¿no?
la cultura de, oye, yo he cumplido 60 años, pues me tengo que olvidar de nuevas aventuras, organizar mi vida en pasividad, y en eso es en lo que muchos españoles, desafortunadamente, pues están pensando desde muy jóvenes. ¿Esta situación que estamos describiendo que se da en España es parecida a la que encontramos en otros países o hay diferencias? Yo diría que es quizá un poco peor en España, ¿no? También podemos pecar de una cierta, de un cierto sesgo nosotros mismos, porque esto es lo que más vivimos, lo que más percibimos y lo que más sufrimos, ¿no? Pero si nos atenemos a las estadísticas, yo repito la que daba hace un momento, ¿no? En la media de la Unión Europea, entre los 65 y los 74 años, la población ocupada está en el 9,5% y aquí está justo en la mitad. Por tanto, hay ahí un recorrido que, si lo midiéramos en términos de valor añadido, incremento del Producto Interior Bruto que se conseguiría alcanzando esa media, pues hablaríamos de muchos miles de millones de euros. Y todo esto en un momento en el que desde el gobierno incluso se quiere incentivar el prolongar la vida laboral más allá de la edad de jubilación. Parece difícil que eso se pueda conseguir sin ese cambio de mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad, efectivamente, y además no nos engañemos, con los procesos de reducción de plantillas que muchas empresas abordan y están abordando y seguirán abordando, encuentran normalmente una respuesta bastante positiva, en el sentido de que hay un gran número de adhesiones, es decir, que los propios empleados a veces damos prioridad a la interrupción de la fase activa, digamos, y pasa al retiro, ¿no? Pero después hay que establecer normas que incentiven todo lo contrario. O sea, el tiempo que se trabaja, digamos, en la parte cultural, en la mentalidad, hay que establecer esas normas. Pues Juan Fernández Palacio, Fundación Mapfre, gracias por estar hoy en la SER. Buenas noches. Un placer y gracias a vosotros. Y toda esta situación choca, decíamos, con esas necesidades de la sociedad que requiere más empleo y requiere que trabajemos más años. Eso es lo que pretende el Gobierno con la reforma de las pensiones que está ya tramitándose en el Congreso y de la que les hemos hablado ampliamente en Hora 25 de los negocios. Lo que quiere el Ejecutivo, y ha reiterado en numerosas ocasiones el ministro Escrivá, es que nos jubilemos más tarde, pero sin tocar la edad de jubilación, que de hecho ya está subiendo desde los 66 años en los que está ahora mismo hasta los 67 en los que quedará fijada en 2025. España no necesita cambiar su edad de jubilación, es adecuada y suficiente. Lo que sí debemos conseguir es que la edad efectiva de jubilación, la edad media a la que de hecho se jubilan nuestros pensionistas, se aproxime a la establecida por la ley. Estos son los planes del Gobierno, dejando de lado la polémica por las declaraciones de Escrivá de hace justo 5 días, malentendidas, según él, pidiendo un cambio cultural para que esas carreras laborales se alarguen hasta los 75 años. Unas palabras que chocan con esta realidad gris del empleo senior en España, de la que les hablamos hoy en Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.